Este libro es el resultado de una investigación de aproximadamente 4 años y 7 viajes a China, en los que tuve la posibilidad de tener un intercambio con académicos, estudiantes, políticos, empresarios y otras personas en China, que me permitieron ir configurando una idea mucho más precisa de cómo ven los chinos a China. He ahí la complejidad. La idea era hacer un libro desde Latinoamérica, pero reconociendo la mirada, o tratando de entender la mirada que tiene China y los chinos de sí mismos. ¿Y por qué esto? Porque revisaba la bibliografía de los libros escritos en Occidente sobre China, y la mayor parte de la bibliografía utilizada era de autores occidentales. Y me preguntaba si es correcto que cuando se hace una investigación sobre un país, la mayor parte de los autores que se utilizan sean de ese país o no. Es decir, cuánta veracidad pueda tener una investigación que se hace con la mirada de los que lo miran desde afuera. Y no estoy minimizando a nadie en particular, solamente que creo que en este caso, cuando estamos hablando de una cultura milenaria, de una civilización distinta, que parte de parámetros, de valores y de principios de conducta, de comportamiento totalmente distintos a los nuestros, pueda tener validez observarlos y analizarlos a partir de la lógica, de los valores, de los principios occidentales. Cuando comencé mis indagaciones, me di cuenta que eso era erróneo. Una de mis primeras entrevistas fue con un colega que me dijo: ustedes en Occidente tienen a Aristóteles, a Platón, a Sócrates en el siglo IV y V antes de Cristo. Y desde ahí parte toda su filosofía política, toda su ciencia política. Nosotros en los mismos siglos tenemos a Lao Tse, a Confucio, a Mencio y a otros filósofos que nos permitieron configurar también una ciencia política y una filosofía política que es la que utilizamos como base fundamental para el desarrollo de la sociedad y el Estado y para el análisis de la política. Entonces, ¿por qué tenemos que copiar la de ustedes? ¿Por qué la de ustedes tiene validez universal y la nuestra no? Eso me hizo pensar. Me hizo pensar en el sentido de que estaba investigando no solo a un país, sino, como dije antes, a una cultura, a una civilización distinta. Y esa fue la base por la cual inicié el camino para construir este libro. Mi objetivo inicial, a partir de mi especialidad, que son las relaciones internacionales, era hacer un libro sobre la política exterior de China. Pero cuando comencé a investigar me di cuenta que era imposible hablar de la política exterior de China si no hablaba de la política en general de China. Y una vez estudiado los elementos fundamentales, me di cuenta que era imposible hablar de la política de China si no estudiaba la historia de China y la filosofía de China. Esos dos elementos que hacen de este país y de esta civilización una distinción, que marca una distinción fundamental con Occidente, fueron configurando la estructura de este libro. Es así que hay un primer capítulo sobre historia, hay un segundo capítulo sobre filosofía, hay 2 capítulos sobre política y hay un capítulo final sobre la política exterior de China. De manera que esa estructura no fue una estructura pensada desde el comienzo, sino que respondió a lo que la propia investigación iba dando. No hubo un apego estricto ni esquemático a una idea inicial. La idea era muy general, sino que la propia investigación, los propios elementos que se fueron recabando fueron los que dieron la pauta
de lo que este libro es. Aquí van a encontrar los elementos fundamentales que le va a permitir conocer qué piensan los chinos de sí mismos, cómo proyectan su país en el siglo XXI, lo cual es muy importante para todos nosotros, cuando independientemente de lo que pensemos, tendremos que entender que China va a ser la principal potencia mundial antes que finalice este siglo y muy probablemente antes que finalice esta década.